paz, la salud, el perdón de los pecados, la comunión con Él, lo que costó, el Señor quiere que lo recordemos. Ahora, hablando de Santa Cena, el Señor Jesús se presentó como el pan de vida. Jesús se presentó como el pan de vida. No es un acto que hacemos porque lo hacemos. Él es el único que puede satisfacer todo esto, toda nuestra necesidad espiritual. Jesús vino para ocupar nuestro ser y para llenar nuestro vacío. Nuestro deseo de satisfacción está en Dios, el que nos hizo. Nosotros estamos hechos para que Dios viva dentro de nosotros y para que vivamos satisfechos por lo que Él hace en nosotros. Las citas están en la Reina Valera del 60. En Juan 6:35, estamos hablando de la cena del Señor, estamos hablando de pan que dijo Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el pan es para tenerlo dentro. Uno puede tener un banquete afuera, que puede estar muy bonito, puede oler muy bien, pero si no está dentro de nuestro estómago, nosotros no lo vamos a disfrutar, y menos si no lo digerimos. Él tiene que nutrir, los alimentos son para que nos nutran. Él dijo: yo soy el pan de vida. Más nadie es pan de vida, solamente eso. Solamente hay un pan de vida. Y ese pan de vida es Jesús. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que está lleno de Dios no necesita, como dice la Biblia, el perro que vuelve al vómito. El que tiene a Dios no anda buscando vómito. El que tiene a Dios no anda buscando cosas que de nada llenan el alma. El que quiere a Dios busca a Jesús. Él es el verdadero pan, el que descendió del cielo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Así que el que quiere tener una vida satisfecha tiene que buscar a Jesús, que es el que sacia. El pan sacia. Cuando uno tiene hambre, uno está medio desesperado, pero cuando uno come, uno se siente saciado. Si uno está lleno, no le provoca más cosas. Entonces el que está lleno de Dios, está lleno de su espíritu, no anda buscando inmundicia. De allí la necesidad de que el ser humano esté lleno del espíritu de Dios. Repetimos, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos vivir disfrutando la vida aquí, aunque hayan algunos sinsabores y demás, pero también tenemos la garantía de que si tenemos a Jesús, también seguiremos disfrutando la vida por la eternidad en vez de tormento eterno. El que tiene a Jesús, lo dijo él, el que tiene a Jesús, lo dijo a él, tiene la vida que no se acaba. Tiene una vida sobrenatural, tiene la vida eterna. Y en palabras de Jesús, en Juan 6:47, dijo así el Señor, y su palabra permanece para siempre: de cierto os digo, o sea, les digo la verdad. El que quiere oír la verdad tiene que escuchar a Jesús. De cierto les digo la verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesús, confiar en Jesús, reconocer que Jesucristo murió en nuestro lugar y darle el primer lugar es tener la vida
eterna, la vida que no se acaba, la vida que proviene, la vida espiritual que proviene de Dios. Jesús no es cualquier tipo de pan. Dicen por ahí que el pan hace daño, hablando del pan de harina blanca, y eso hace daño. Pero estamos hablando del pan que no hace daño ni ahora ni en la eternidad, sino que causa beneficio. Juan 6:51 dice Jesús, hablando Jesús, y la palabra de Jesús es la que hay que escuchar. Yo soy el pan vivo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dijo Jesús, si alguno comiere, eso lo dice Jesús, yo lo estoy repitiendo, si alguno comiere de este pan, es decir, a él, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. El pan que yo les daré es mi carne. Él nos dio su cuerpo en la cruz del Calvario, de la cual la Santa Cena es un simbolismo. Y el pan que yo le daré es mi carne. Hoy tenemos aquí muchos regalos. Tenemos muchos regalos. Pero el que nos dio el regalo infinito es Dios. Y nuestro regalo infinito y eterno es Jesucristo, que no debemos de despreciarlo ni dejarlo por nada. El que comiere de este pan, o sea de Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. El Señor se dio Él mismo. Y necesitamos, antes de cometer cualquier cosa, pensar en el Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue dolorosísimo lo que pasó en la cruz del Calvario, pero lo hizo por amor. Y nosotros al menos tenemos que ser agradecidos de Él. El pan que yo le daré es mi carne. Carlos Alberto nunca se picará en pedacitos para repartírselo a ustedes. Los ama mucho, pero no va a hacer eso. Pero el único que se dio a sí mismo fue Jesús. De manera que Él tiene que ocupar en nosotros un lugar singular, único, y nada ni nadie por encima de Jesús. Él no necesitaba hacer esto por sí mismo, pero lo hizo porque lo ama a usted y me ama a mí. Y dichoso aquel que cree en Él y lo recibe y le sigue. Él se dio a sí mismo, lo cual yo daré por la vida del mundo. La mayoría del mundo no lo quiere reconocer, pero dichosos nosotros los que reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Siguió diciendo Jesús en ese mismo capítulo, en el versículo 53 en adelante, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis, Jesús le dijo, yo no voy a tomar la Santa Cena, a mí no me interesa. Bien, es una representación del cuerpo de Jesús, no es el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús estuvo clavado en la cruz del Calvario. Esta es una representación de Él. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebieres de su sangre, simbólicamente, en la bebida que vamos a tener allí, dice, no tenéis vida en vosotros. O sea que es necesario que nosotros tengamos a nuestro Señor en nuestro corazón y practiquemos, porque Él fue el que instituyó. Esto no lo inventó una organización, esto lo inventó el Señor, lo estableció el Señor por mandato del Padre. Sí. Así que es importante que uno tome, no debemos de tomarlo a la ligera, sino sabiendo que lo que estamos haciendo es una representación y un recuerdo de lo que el Señor pagó por nosotros. La paz que recibimos los cristianos no se encuentra por allí. Esto costó el sacrificio, el dolor, la agonía, la angustia del Señor por nosotros.
y de los cuales pues debemos nosotros estar agradecidos. Debemos estar agradecidos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay que tener a Cristo dentro de uno, para que entonces el Señor nos pueda resucitar allá en el último día, cuando el Señor venga por nosotros. No es el fin del mundo, es el rapto que viene por nosotros. Pero tenemos a tener al Señor por dentro. Pero esta es una ordenanza. Digo, esa es ordenanza porque es una orden. Jesús dijo, hagan esto, háganlo en memoria de mí. Nos acordamos de la Navidad, nos acordamos de aquí, nos acordamos de allá, del cumpleaños, de la celebración, y eso no es malo. Pero hay que tener siempre presente al Señor, lo que hizo por nosotros, lo que hizo por nosotros. El versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida. Es una comida espiritual, pero es verdadera comida. La carne, el cuerpo de Él, el que Él dio allá en la cruz del Calvario, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Esa la derramó el Señor Jesucristo allá, y aquí tenemos entonces el simbolismo. El verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero, pastor, porque usted nos avisó que hoy había Santa Cena, pues para hacer los ajustes correspondientes. Yo le pregunto, cuando el Señor venga del cielo en el rapto a buscarlo, le va a mandar un WhatsApp, le va a mandar una llamada, arréglate y que voy para allá, voy por ti. El Señor no avisa. De manera, hermano, que tenemos que vivir todos los días y cada momento esperando el arrebatamiento. Que arreglame, usted, hay que ir a la sastrería rápido, pues, sí, que por arreglarse. Uno tiene que andar listo para el viaje, hermano. Usted está hablando con otra persona y usted tiene que estar pensando que el Señor puede venir en ese momento. Si le viene con un bochín o con un che, entonces no, yo no quiero estar involucrado en esa cosa. No me diga eso. Yo si el Señor viene, yo me quiero ir con Él. Pase lo que pase, yo me quiero ir con Él. Porque lo amamos tanto que quisiéramos estar con Él, como dice el apóstol Pablo, que ya él quería estar con el Señor. Dice, bueno, pero me tengo que quedar por causa de la obra, pero si me muero, dice, muchísimo mejor, pero nadie sabe cuándo se va a morir. La muerte busca joven y busca viejo y busca de todo mundo, gordo, flaco, blanco, negro, rico, pobre. Esto no es cuestión de que a mí no. Hay que estar preparado y deseoso de estar con el Señor. Como me envió el Padre viviente, el Padre es fuente de vida. Y Jesús vino aquí por el Padre. Amén, hermanos. Y vivió como hombre. Jesús vino aquí y tuvo que cansarse caminando y haciendo todas las cosas de humano. Vino como Dios, pero también vino como hombre. Así que Él sabe lo que usted pasa y lo que no también. Al Señor, a veces de las pruebas, las dificultades, las tentaciones, usted no es tentado en casi nada. ¿Cómo lo sabe? El único que fue tentado en todo fue Jesús, pero sin pecar. O sea que no es que soy tentado. Bueno, el diablo tentó hasta Jesús. Tentó a Adán cuando todavía no había pecado, y a Eva. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Para no caer en la tentación, Jesús recomendó, o bueno, no recomendó, indicó, oren y velen. Tampoco dijo oren cuando tienen tiempo o cuando puedan. Él le dio una muy importancia a la oración. Y él la practicó también como hombre, ¿no? Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces es importante o no la Santa Cena. Recibimos a Jesús, Él es nuestro Salvador y a partir de allí somos declarados santos. Hermano, nosotros con todas estas imperfecciones, cuando recibimos a Jesús de corazón, nosotros nos convertimos en santos para Dios. Dice la Sagrada Escritura que con una sola ofrenda, Jesús, con una sola ofrenda, nos santificó para siempre. Con una sola ofrenda Él nos santificó. Así que, porque el Padre cuando nos ve a nosotros es como si estuviera viendo a Jesús que nunca pecó. Así que es importante tener al Señor y conservarlo santamente en la vida nuestra. Como dice su palabra, sean santos porque yo soy, el Señor es santo. Así que no podemos abusar del Señor. Hay que comportarse como tal cosa. El verso 58 de ese mismo capítulo dice: este es el pan que descendió del cielo. Los israelitas, el pan que se comían los israelitas en el desierto, ¿de dónde venía? Del cielo. Pero ese era un pan material. Pero estamos hablando de un pan mejor. Ese pan material le sirvió a ellos porque no había almacenes en el transcurrido, no había para mantenerse físicamente. Pero este pan que nosotros tenemos es para que vivamos no es lo mismo ser cristiano que no ser cristiano. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí ser cristiano? Bueno, sirve infinitamente de mucho. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea que estaba hablando acerca del Señor Jesús. Cuando Jesús estableció la celebración de la Santa Cena, exactamente en Israel se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta todo el mundo está contento. En la fiesta todo el mundo está contento. El que no está contento no está allí, pero no está en fiesta. Todo el mundo estaba contento por lo que Dios había hecho para con ellos. Porque como sabemos nosotros, ellos estuvieron en la buena un tiempo en Egipto. Los israelitas estuvieron en la buena un tiempo cuando José era el que gobernaba junto con Faraón. Estuvieron en la buena, pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y quedaron en la mala. Y quedaron en la mala. ¿Y por qué se quedaron en la mala? Porque había una orden que la tierra prometida estaba allá. Abraham estuvo allá. Isaac estuvo allá en la tierra prometida. Jacob estuvo allá. Tuvieron que ir a Egipto porque no había comida. Eso le pasó a Abraham. Abraham estuvo en Egipto, comió, pero al tiempo se devolvió. Pero estos israelitas se quedaron en la buena. Pero cuando uno no está donde debe estar, pasan estas cosas. Ellos se quedaron allá y después ya estaban llenos. Ellos pudieron haber regresado. Si ellos a donde vivían pudieron regresar a donde estaban, pero se quedaron allá. La cosa está buena. Sí, la cosa está buena, pero mantente en el lugar donde Dios dice que debes estar. Se quedaron y ya Dios se lo había dicho a Abraham: allá van a estar 400 años esclavizados. Hermano, usted esté donde Dios quiere que usted esté. Usted está llamado a formar parte de
el cuerpo de Jesucristo. Hermano, ser parte del cuerpo de Jesucristo, ¿qué más queremos? Ser parte de, si somos parte del cuerpo de Jesucristo, somos parte de Cristo. No que sus uñas son suyas, esas son parte de su cuerpo, sus manos, somos parte del cuerpo de Jesucristo y no podemos andar manchándonos por allí, mirando para otro lado. Aquí yo voy a mirar para otro lado, lo que tengo que mirar es para arriba, para donde el Señor. El Señor, somos parte del Señor. Usted no se considere cualquier cosa. No, yo soy una basura. Usted no es basura. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y eso vale mucho. Bueno, estaban celebrando allí en la fiesta porque ya no eran esclavos. Porque milagrosamente, como sabemos, el Señor actuó y los libertó del yugo de Faraón. Bueno, en esta misma fecha, todo el mundo contento, pero lo que sufrían eran los corderos. Sufrían los corderos, porque en la primera fiesta, en la primera Pascua, todo el mundo tenía que matar un cordero. Y ellos, pues, por la sangre de ese cordero, que habían puesto en el dintel de su casa allá en Egipto, no le mató el ángel a sus primogénitos, pero tuvo que sufrir alguien por ese primogénito. Bueno, ahora que ellos estaban celebrando aquello, y está bueno que uno celebre su fiesta patria que ya están cerca, nosotros los panameños, estamos cerca de la fiesta, pues gracias a Dios, pues somos libres y no somos enemigos de nadie. Todos estuvimos bajo el yugo de los españoles y todo el mundo se fue liberando, así que nadie se ponga bravo porque otro se libera también, ¿no? Nosotros le pertenecíamos a la Gran Colombia y bueno, igual que Ecuador y Venezuela, se sacudieron y se fueron. Nosotros demoramos más porque no nos soltaron, no nos querían soltar, éramos tan buenos así. Pero Dios siempre tiene misericordia, ¿no? Y ahora los colombianos y los panameños somos hermanos, el Señor. Dios bendiga al hermano Héctor, la hermana Noralba y su familia. Amén. Sí, ahora formamos parte de un solo pueblo del Señor. Pero se sufrían los corderos. Pero eso era un reflejo de lo que iba a pasar después. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios. Se estaba celebrando la fiesta como todos los años, y miren, Jesús sabía ya que él iba a morir en la fiesta de la Pascua. Pero a pesar de todo, Jesús sabía y era fiel cumplidor de lo que se había establecido. Aunque Jesús sabía que iba a morir, ¿verdad? En la noche celebró con sus discípulos la fiesta de la Pascua, comiendo su cordero pascual, con las hierbas amargas, con el pan sin levadura, los comió. Y el Señor sabía que dentro de pocas horas Él iba a morir. En menos de 24 horas Él iba a morir, pero Él ya estaba cumpliendo con todo lo que Dios exigía. Y nosotros no podemos ser desinteresados por las cosas de Dios. Tiene sus compromisos, pero hay que cumplir con las cosas de Dios. Sobre todo, obedeciéndole, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice la Biblia, no se ponga disgustado conmigo, póngase disgustado con el que hizo la palabra de Dios, y no le conviene tampoco disgustarse con el que dice la palabra del Señor. Jesús estaba a punto eso fue en la noche, a las 3 de la tarde ya Jesús había fallecido del día siguiente, pero Él estaba allí. Jesús se sobreponía. Jesús no se dejaba llevar porque bueno, que viene ahora, que me van a hacer, que me van a apresar, que me van a poner preso, que me van a perforar las manos y los pies. El Señor seguía para adelante. El Señor seguía para adelante. Y en Mateo 26, del 17 en adelante, los discípulos, Mateo 26, del 17 en adelante, cuando llegó la Pascua, la celebración de ellos, le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Jesús no dijo, bueno, es que ya yo no tengo ánimo porque ya yo mañana
¿Para qué? Él cumplió hasta el final, Él fue cumplidor hasta el final. Y nosotros también tenemos que cumplir hasta el final, y a esos que cumplen hasta el final, el Señor le dirá, buen siervo y fiel. El Señor no está con los que se corren. Los gallos de pelea cuando se corren, lo hacen sancocho, lo matan, porque la gente me hizo perder mis intereses, se corrió, voló, huyó. Bueno, nosotros no somos de los que nos corremos, nosotros tenemos que mantenernos con las pruebas y las dificultades sirviéndole al Señor. Sabemos que si permanecemos, vamos a vencer. Amén. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que celebremos la fiesta? Fiesta para muchos, pero para Jesús no era tan fiesta, era la muerte pero el Señor fue valiente, hermanos, y nosotros tenemos que ser también valientes. No podemos no se corra por nada, no se corra, ni yo tampoco debo correrme por nada, hay que mantenerse en el Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque sacaban la levadura de las casas, quitaban toda la levadura de la casa en la fiesta esa. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Sigue diciendo la palabra del Señor, y dijo, id a la ciudad. Hermano, Jesús, con todas las presiones que tenía, él tenía un control. Él tenía un control. ¿A dónde la vamos a ver? Vayan a la ciudad a cierto hombre. O sea, no se dice ni de quién era, pero ellos tenían que entender, vete a donde cierto hombre. En otro lugar dice, vayan allá y al hombre que ustedes le vean con un cántaro en la cabeza, síganlo, y donde él se meta, ese es el aposento que yo voy a estar. Hermano, el Señor conoce el futuro, conoce todas las cosas. Qué bueno tener la vida de uno en las manos del Señor. El Señor, no hay problema. El Señor no tenía casa, pero él no necesitaba casa. Las puertas se le abrían. Las puertas se le abrían. Y decirle a cierto hombre, el maestro dice, mi tiempo está. ¿Sabía Jesús que iba a aparecer? Sí sabía, pero ni aún así ella andaba llorando ni quejándose. Dice, vayan allá y díganle que el maestro dice, mi tiempo está cerca. Y en tu casa, el Señor es Señor de los señores. Él manda, es que todo es el Señor. Las cosas que nosotros tenemos no son nuestras, eso es prestado. Entonces se muere y no se lleva la casa, ni el carro, no se lleva nada. Ni yo tampoco. Decirle, cerca, dice, en tu casa celebraré la Pascua con la celebración del Señor es con los suyos. La celebración del Señor es con los suyos, y Él sabe quién es de Él y quién no es de Él. Y es importante que seamos de Él. Siguiente versículo. Y los discípulos hicieron como Jesús qué bonito, ¿no? Los discípulos, hay que hacer como Jesús lo dice. Y prepararon la Pascua. Pero había alguna cosa que Jesús tenía que decirle. Dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Y mientras comían la fiesta de la Pascua, todavía no se había establecido la Santa Cena, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea que el Señor tenía el peso del sacrificio, pero tenía también el peso de que uno de sus íntimos, de sus 12, lo iba a entregar. El Señor lo sabía, pero el Señor mantenía el control. El Señor mantenía el control. Y ese que lo iba a entregar estaba allí. Yo quisiera saber si el hermano Ramón supiera que que está aquí es que lo va a entregar. No amanece el sol cuando ya se aclararon las cosas. Pero Jesús es Jesús, hermano. Mire cómo Jesús es de tan llevadero y nosotros tan vengativos. Uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos, pues, diría Pedro, entregarlo yo. Así que comenzaron a preguntarle al Señor, soy yo, pero el Señor todo lo sabe.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. O sea, no pensaban, pero ¿cómo es posible que yo no lo vaya a entregar? Pero el Señor lo sabe todo. El Señor Jesús, que lo sabe todo, Él es el juez, el que se va a encargar de juzgarnos. Amén, hermanos. Así que no nos vamos a salir ni con la suya ni con las mías. Sepamos eso, que el Señor lo sabe todo. Entonces respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero los discípulos no entendían el asunto allí. Pero ¿se dieron cuenta los discípulos o no se dieron cuenta los discípulos de quién le iba a entregar? ¿Se dieron cuenta en ese momento? Pregunto que si se dieron cuenta en ese momento los discípulos. No. Bueno, si dicen sí o no, mire lo que dice. Vámonos a Juan capítulo 13, versículo 23 al 30, en la misma Reina Valera. Ahí Jesús le declaró a dos de sus íntimos cuál era. Mire la importancia de ser íntimo de Jesús. Cuando otros no conocen, el Señor lo sabe y se lo comunica. En el Evangelio según San Juan, como decíamos, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿quién era ese? A Juan. Entonces dice, estaba recostado al lado de, hermano, que nosotros seamos como Juan, recostado de Jesús. A él no le incomoda. Recostémonos de Jesús, no nos recostemos de otras cosas, vamos a recostarnos de Jesús. A este, al que estaba recostado, pues, dice, al que estaba recostado, hizo señas Simón Pedro. Aunque estaban en la reunión allí, me imagino que Pedro, pues de una vez, tú que estás ahí cerquita, Juan, le hizo una seña secreta allí, dice, pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba, o sea, de quien lo iba a ¿qué? A entregar. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, ese era Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Miren lo importante de estar cerca del Señor. Habían 12 allí. Claro que el que lo iba a entregar sabía que era él. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea que el Señor sabía quién lo iba a entregar. Y dos de sus discípulos, pues, también lo supieron. Y dos de sus discípulos también lo supieron. Entonces, una traición allí, pero el Señor no desistía de cumplir el plan de salvarlo. Hay que controlarse, hermano. Porque ¿quién puede saber que está allí el que lo va a entregar para que lo maten él? Pero Jesús, ¿cómo actuaba Jesús? Serenamente. Y lo tenía allí enfrente. Y no abrió la boca para decirle, hipócrita, traidor, te llamé para que participaras conmigo en el ministerio. Y aquí está como una palomita aquí que no hace nada, y por dentro tienes tu plan, que ya te fuiste donde los principales a venderme y pronto me vienen a buscar. Pero mire, nosotros a veces no nos parecemos a Cristo, porque comenzamos, lo iban a matar, lo iban a entregar, ni así, hermano. Tenemos uno que parecernos al Señor. Muy bien, seguimos entonces en Mateo, donde estábamos. Vamos a Mateo 26. Sí. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, Jesús se lo estaba diciendo a Judas.
Desiste de lo que estás pensando, porque es mejor que no hubieras nacido, si es así, mejor. Pero bueno, cada quien, hermano, el diablo hizo ese trabajo, pero el diablo hizo ese trabajo porque él le dio la cabida. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, no le den lugar al diablo. Si le damos el lugar, él lo coge. No es que el diablo me lo quitó. Tú eres hijo de Dios. Si tú le das lugar, él lo coge. Entonces, respondiendo Judas, mire la cara de Judas. A todos los demás le habían preguntado, maestro, soy yo el que te voy a entregar. Y él, sabiendo, mire cómo son los hipócritas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Es decir, así es, así es, así es. Pero sin gritos, sin pataleos, sin golpes, sin tiradera de vaso, de plato, de no sé qué es lo que había ahí. Vamos a caerle a este, entre todos, traidor. El Señor fue manso y requiere que nosotros seamos y mansas también, ¿no? Mansos y mansas, amén. El que quiere ser de otra manera lo puede hacer, pero el Señor dijo que tenemos que ser mansos. La celebración de la Santa Cena se hace para que recordemos de lo que el Señor pagó por nuestra salvación. Que no fueron 2 mangos ni 2 guayabas que Él pagó, eso costó demasiado. Y tenemos que valorar eso. Usted sabe que por lo que uno paga, se valora. El precio que el Señor pagó por nosotros fue muy valioso. Eso significa que usted y yo tenemos que saber que tenemos un precio incalculable, que nosotros valemos más que el mundo entero. ¿Qué le vale al hombre si se gana el mundo y pierde su alma? Nosotros valemos más que el mundo, somos valiosos, así que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Nosotros somos responsables de nuestras almas. El versículo 26. Y mientras comían, ¿qué comían? La Pascua, la fiesta de todos los años, la fiesta de todos los años, dice. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Los discípulos sabían que no era el cuerpo físico de Jesús porque ese fue el día siguiente clavado en la cruz del Calvario. Pero esa es una representación, una representación. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Así lo hizo el Señor Jesús. Así lo estableció Él. Y nosotros vamos a participar ahora de esta ordenanza que el Señor estableció. Nos mandó a que la hiciéramos, la estableció. Así que esa es una ordenanza, es una orden. El Señor también dijo de que bebiéramos o la practicáramos, participáramos de ella, dice, hasta que Él venga. O sea que esto habla de eventos futuros, es de eventos futuros también. Así que, hermanos, vamos a participar de esta ordenanza que el Señor nos mandó. Repito el versículo de 1 Corintios 11, 23.
Estábamos leyendo en Mateo, donde el Señor Jesús estaba hablando, pero aquí en 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 11, versículo 26, 23, 1 Corintios 11, 23 dijo: pero yo recibí del Señor, el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Vamos a partir el pan. Generalmente yo lo traía partido, pero Jesús lo partió ahí, así que hoy lo traje entero. El Señor partió el cuerpo del Señor, era uno. Entonces, al partirlo, eso significa dolor. El partimiento del cuerpo del Señor, que esto es una simbología, un símbolo. El Señor sufrió. El que se ha quebrado un hueso debe saber que, gracias a Dios, no me quebró nada. Se sufre, pero de los resultados de su sacrificio, el resultado es que nosotros fuimos salvos, perdonados, pero eso costó. Eso es para que usted y yo nos cuidemos para el Señor, eso le costó. Cuando su sacrificio, el del Señor, dice Isaías 53 que ciertamente Él llevó, pero para llevarlo tuvo que sufrir. Lo pone allí como partir. Dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Sí, tómalo. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero Él tuvo que pasar por dificultad. Y a veces nosotros, como que la muerte del Señor, pues, es algo leve. Pero Él sufrió, hermano, tenemos que recordar, para pagar el precio. Nosotros no somos salvos gratuitamente, pero eso no significa que porque sea gratis para nosotros, para el Señor no fue costoso. Isaías 53 estaba profetizando lo que le iba a pasar al Mesías para cuando viniera. Así que, como dice Isaías, ¿no? Y dice también, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. La gente de aquel tiempo pensaba que Dios lo estaba castigando, y no era así. Mas Él, sigue diciendo el versículo siguiente, fue molido por nuestros pecados. Si alguien ha molido
Yo, por ejemplo, he molido y en algunas ocasiones, pues, por estar con la mano esta metiendo y con la otra dando vuelta, yo mismo a veces me he agarrado un poquito, un amor, pero el maíz o la yuca o lo que uno esté moliendo, cuando sale del otro lado no se parece a lo que entró. Pues, entonces el Señor sufrió mucho por la salvación, porque Dios no quiere ni que usted ni que yo nos muramos, hermano, y vayamos a condenación eterna. Muchas veces hablamos de condenación. No, nos salvó, pero ¿de qué? De un martirio eterno que Él prefirió llevarlo. Así que, hermanos, esto debemos esforzarnos, ¿no? Más Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Usted siente paz ahora, pero eso costó. Eso costó que al Señor lo partieran. Bueno, no lo partieran físicamente, pero eso que Él sufrió allí es como si lo hubiesen, el dolor es como si lo hubiesen partido, pero que cada día cojamos más conciencia de lo que el Señor hizo por nosotros, de lo que valemos para Dios. Lo que se paga caro es porque es muy apreciado. Hermano, el que le toca grande no importa, cómaselo. Todo el mundo viene acá cuando lo reparte, quiere buscar chiquito, compa. De ese gusto, si ese es tiene una enfermedad, Señor, tú moliste esto, así ya tú te llevaste esto en la cruz del Calvario. Quiere un pedacito nada más para... cómaselo. Estamos comiéndonos simbólicamente al Señor, ¿o no? Y esto lo estableció Él, hermano. Esto no son inventos de nosotros, que bueno, que mira, que esto lo mandó el Señor. Matique eso con ganas, Señor. Esta enfermedad usted se la llevó. Usted sufrió este dolor que tengo. Sí. Él se la llevó y vivamos santamente para el Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar por estos elementos. Mire, todo lo que el Señor manda es bueno, hermano. Lo que el Señor manda es bueno. Lo que el Señor manda es bueno. Señor, Padre bueno, te damos gracias porque usted se apiadó de nosotros. Gracias por darnos a su amado Hijo, en quien tiene complacencia, y lo dio por nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque Jesús mantuvo su fidelidad a usted y también al plan suyo, para que nosotros ahora pudiésemos disfrutar no de una liberación de la esclavitud como los egipcios, una liberación física, sino que usted nos liberó del yugo del diablo. Y ahora nosotros somos templo suyo, Padre. Bendice a cada uno de tus siervos y que se haga efectiva en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros cuerpos, la sanidad de nuestros cuerpos. Echamos fuera toda dolencia, el perdón de nuestros pecados. Y también, Señor, a través de este sacrificio usted consiguió paz, para que estemos en paz con usted y paz con los demás, y también seamos pacíficos, Señor. Gracias por este gran sacrificio. Ahora vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor perdón por nuestras faltas. Como decíamos, pastor, usted nos avisó para venir preparado. Tenemos que estar preparados siempre. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios de misericordia. Usted es Dios de perdón.
Gracias porque usted no es rencoroso. Gracias porque usted borra, quita el pecado de nosotros. Ahora, Dios mío, con conciencia, conociendo que lo que estamos haciendo es recordando esos sacrificios de Cristo que fue hecho por nuestra culpa y que fue producto de su amor. Gracias porque aunque lo traicionamos desde Adán para abajo, lo traicionamos, usted siguió extendiéndonos su brazo de amor y de bondad para con nosotros. Gracias por salvarnos y perdónenos, Dios mío, todos nuestros pecados y podamos participar con libertad de esta ceremonia, de esta ordenanza que usted ha establecido, Señor, y que nosotros le estemos esperando su regreso por nosotros. Sí, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, de manera que nos puedas decir el Señor Jesús en aquel día: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así que el Señor use estos elementos que va a estar repartiendo mi esposa y Giancarlo. Los que van a participar, pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante y participemos. Recuérdese que es para los hermanos que ya están bautizados, ¿no? Hermanos que están bautizados. Pueden ir pasando. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrado todo mis pecados son, mi culpa se Él llevó, mi culpa se Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Yo te voy a servir.
Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto en memoria, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan, lo vamos a comer, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice la Sagrada Escritura. Comamos el pan. Gracias, Padre, por Jesucristo, por darnos a Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Recibimos de Cristo a Él y a todas sus bendiciones sobre nosotros. Que haya en nosotros gozo, que haya en nosotros paz. Sí, Señor, que haya en nosotros salud, que haya en nosotros la salvación tuya permanente, que seamos residencia permanente de su Santo Espíritu y que recordemos siempre que somos templo suyo. Echamos fuera de nuestras vidas, de nuestros hogares, todo lo que no es tuyo, Señor, y que su Espíritu domine y controle nuestras vidas. Gracias por ese maravilloso sacrificio de Jesucristo. Para nosotros una bendición, para Él fue dolores y dolores, pero gracias por su amor para con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús se lo pedimos, Padre. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria de mí. Así recordamos el sacrificio de Cristo una vez más, que fue doloroso. Así fue que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Bebamos entonces este simbolismo de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que su palabra dice que ella nos limpia de todo pecado, nos santifica, y a través de este limpio sacrificio hemos sido reconciliados con el Señor y ahora podemos disfrutar de Él como hijos de Él. Bebamos este jugo de uva. Gracias, Jesús, por cumplir tu plan, el del Padre, hasta el final y lograr el objetivo que, aunque murió por muchos, por todo el mundo, solamente su sacrificio es efectivo en aquello que creemos en usted. Gracias, Señor, por su sangre. Gracias que en la cruz del Calvario refrendaste, firmaste el nuevo pacto, Señor. Este pacto beneficioso, este pacto que nos hace merecedores por el sacrificio de Jesucristo, por nuestra fe en Él, a todas las bendiciones eternas, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti para que también podamos beberlo con Jesús en aquel día señalado que Él estableció. Sí, Señor, gracias por tu sacrificio. Amén y amén. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que